Bueno, finalmente vamos a hablar de las etapas del juicio sucesorio de una manera breve. La primera de ellas es la denuncia. Cuando una persona fallece, la primera parte de un juicio sucesorio es denunciarlo ante un juez, darle a conocer que falleció una persona, decirle quiénes son los herederos para que se haga esa sucesión, para que se transmitan esos bienes. Evidentemente, cuando le informamos a un juez para iniciar un juicio sucesorio, cuando hacemos la denuncia, tenemos que acreditar el fallecimiento con el acta de defunción. El artículo 467 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa nos dice, como en términos generales, en qué consiste el juicio sucesorio. Si ustedes lo leen, dice: una vez que se abra la sucesión por el fallecimiento de una persona o por la declaración de presunción de muerte del autor de la herencia, debe tramitarse el correspondiente juicio sucesal. Este tendrá por objeto determinar la calidad de los herederos, establecer los bienes que forman parte del caudal hereditario, comprobar las deudas que constituyan el pasivo y luego proceder a su pago, repartir el saldo entre los herederos de acuerdo con el testamento o a falta de este de acuerdo a las disposiciones del Código Familiar. Este artículo nos dice de una manera general en qué consiste o el objeto de un juicio sucesorio. Y primero dice, pues se va a determinar quiénes son los herederos, cuáles son los bienes, se van a pagar las deudas y al final lo que quede se va a repartir entre los herederos, ya sea porque fue con base en un testamento, en ese caso un juicio sucesorio testamentario, o bien no hubo testamento, entonces fue un juicio sucesorio intestamentario donde la ley determina quiénes son los herederos. Entonces la primera parte es la denuncia del juicio sucesorio. Y cuando se hace la denuncia del juicio sucesorio tenemos dos: el juicio sucesorio testamentario o juicio sucesorio intestamentario, porque no hay testamento. Y lo vemos en el artículo 486 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Nos dice cuando es un juicio sucesorio testamentario, es decir, cuando tenemos testamento. Y cuando tenemos testamento, dice: el que promueva un juicio sucesorio testamentario, además de acreditar el fallecimiento de la persona, deberá presentar el testamento del difunto. Cumplido lo anterior, el juez va a radicar el juicio y en el mismo auto mandará convocar a los interesados a una junta para darles a conocer el testamento, y el albacea nombrado, si lo hubiere, o para que procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en los artículos tal, ¿no? Entonces, este artículo nos dice que cuando va a ser un juicio sucesorio testamentario, porque tenemos el testamento, hay que exhibir el testamento y el acta de defunción de la persona. Y esa es la primera parte, denunciamos. Si no hay un testamento, nos vamos a lo que dice el artículo 492. Cuando no hay testamento o no sabemos, porque puede ser que exista y no sabemos, porque el autor de la sucesión fue a hacer su testamento ante un notario o en el registro público de la propiedad y nunca no se los informó a los familiares, no lo saben. Entonces puede ser que exista un testamento y no lo sepamos. Entonces, como no sabemos, promovemos un juicio sucesorio intestamentario, y dice el 492. Quien promueva un intestado deberá presentar con la denuncia los justificantes de la muerte del autor de la herencia, es decir, el acta de defunción, y los que acrediten su parentesco con él si lo tuviere. Es decir, quien promueva el juicio sucesorio va a decir: oye, yo soy familiar, aquí está mi acta de nacimiento con el que acredito, o el acta de matrimonio con el que acredito la relación con la persona que falleció, y va a decir cuáles son los, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los otros herederos que también hay para que se les notifique.
Y además, si puede, pues dar los domicilios de los otros herederos, quienes más son parientes cercanos, los domicilios, las actas que acrediten el parentesco. Eso es cuando no sabemos si hay testamento o no. Y en ese mismo, cuando nosotros denunciamos ante un juez, ahí mismo vamos a solicitar que se gire oficio al Registro Público de la Propiedad y al Archivo General de Notarías para saber si existe un testamento. Se les manda oficio y ya estas autoridades informan si el autor de la sucesión dejó un testamento. Si hay testamento, pues entonces empezará el juicio, se convertirá en un juicio sucesorio testamentario. Y si no, continuará siendo un juicio sucesorio intestamentario. Entonces la primera parte es denunciar el juicio. La segunda parte es, bueno, como se tienen que buscar herederos también, no solamente es decir, bueno, estos son los herederos y ya, sino que el juez, para tener la certeza de que todos se enteran, tiene que publicar edictos que se van a publicar en el periódico del gobierno del estado y también en el de mayor circulación, en uno de los de mayor circulación, y van a convocar o a llamar a los que se consideren con derechos, aquellos que consideren ser herederos, para que comparezcan al juicio y acrediten tener un parentesco con la persona, una relación con la persona, y hagan valer sus derechos como herederos. Entonces se hace esta publicación en el periódico para mandar llamar a todos aquellos que se crean con derecho. Después de eso, quienes hayan comparecido al juicio, el juez tomará en cuenta las personas que hayan comparecido, la relación que tengan con la persona, con el autor de la sucesión, y la segunda parte entonces sería declarar herederos. Y la declaración de herederos la encontramos en el artículo 495. Dice, fijados los edictos, es decir, las publicaciones en el periódico, y hechas las publicaciones a que se refiere el artículo 488, una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para que se presenten a deducir y justificar sus derechos, el juez dictará un auto haciendo la declaración de herederos en favor de quien lo estime pertinente en vista de los justificantes presentados, o denegará con reserva de sus derechos a los que hubieran pretendido para que los hagan valer en un juicio ordinario. Entonces, una vez que se hicieron las publicaciones, los que comparecieron a juicio y dijeron, hey, yo tengo relación, yo soy heredero, o los que denunciaron desde un inicio, a los que se les notificó en sus domicilios, etcétera, todos los que comparecieron, el juez determinará quién sí se puede considerar como heredero y se va a hacer la declaración. Esa sería la segunda etapa, declarar herederos. Una vez que ya estén los herederos, se va a hacer el nombramiento de albacea, lo que les comentaba, la persona que va a administrar los bienes. Entonces, entre los herederos escogen a un albacea, que es el que va a representar a la sucesión durante el proceso hasta que se les entreguen ya los bienes a ellos. Entonces, el 496 te dice que al hacerse la declaración de los herederos, el juez en el mismo auto citará a los declarados a una junta para que en ella designen albacea. Entonces los herederos nombran un albacea. Puede ser entre ellos mismos o bien puede ser un tercero que ellos consideren que es una persona honesta, honrada y que puede ser el administrador de la sucesión. Entonces, la primera etapa ya dijimos que es denunciar el juicio sucesorio, luego viene declarar herederos, luego van a hacerse el nombramiento de albacea. Jóvenes, cuando hay un testamento, el juez, ¿a quiénes va a considerar herederos?
a los que vengan en el testamento, ¿verdad? Entonces, si hay un testamento, pues ya ni es necesario que se haga si hay un testamento, ya el juez nada más va a considerar a los que vengan en el testamento. Ya los que familiares, si no están dentro del testamento, no van a entrar como herederos. ¿Sí? El juez debe de obedecer lo que el autor de la sucesión haya señalado en su última voluntad. En este caso, aquellos que los haya nombrado herederos o legatarios en su testamento. Entonces, ya se nombró albacea. ¿Cuál sería la siguiente? Seguiría hacer un inventario de todos los bienes, un inventario y avalúo de los bienes si es necesario, y eso lo vemos en el artículo 503 del Código de Procedimientos. Dice: dentro de los días siguientes a la aceptación de su cargo, el albacea deberá proceder simultáneamente a la formación del inventario y al avalúo de los bienes de la sucesión. Entonces, la siguiente etapa es el inventario y avalúo. La primera sería la denuncia del juicio sucesorio. La segunda sería el inventario y avalúo de los bienes, que en este caso lo hace el albacea y hace una relación de todos los bienes que existen y se los da a conocer al juez cuáles son los bienes que existen del patrimonio del autor de la sucesión. Después de eso, el albacea lo que tendrá que hacer es, si hay deudas, tiene que pagar las deudas con los bienes. Eso se llama la liquidación, administración y liquidación de la herencia. Va a pagar las deudas que tengan los acreedores que se hayan acercado o que se tenga conocimiento, se pagarán con los bienes de la herencia. Y la siguiente etapa sería la partición y adjudicación de la herencia. Ya una vez que se pagaron las deudas, si hay, porque puede ser que no haya habido ninguna deuda, el albacea, pues en comunicación con los herederos, se pondrán de acuerdo y se hará la partición de la herencia. Regularmente pues en partes iguales, si no, o conforme lo señale la ley, en caso de que no haya testamento. Si hay testamento, será como se haya señalado el testamento, pero si no, como lo señale la ley, serán repartidos los bienes y deberá de presentar el albacea esta partición donde está señalando que así serán repartidos y que solicita que se le adjudiquen los bienes a los herederos conforme se está haciendo esa repartición. Y ya una vez aprobada por el juez la adjudicación, una vez que el juez apruebe esta repartición de los bienes, va a ordenar, en el caso de inmuebles, por ejemplo, que se haga la escrituración a favor de los herederos. ¿Sí? Ya finalmente, una vez que ordene el juez está de acuerdo en la partición, cómo se hace la repartición, si es conforme a la ley, bueno, pues está hecha correctamente, y ya el juez ordenará que se adjudiquen los bienes y que se escrituren a favor que se adjudiquen, y ya una vez adjudicados, es decir, que adquieran, es el momento en que los herederos y legatarios adquieren la propiedad. Una vez que adquieren la propiedad, entonces ya se solicita, en el caso de bienes inmuebles que es necesario una escritura, que se haga la escritura correspondiente ya para que aparezcan en el registro público como los dueños propietarios a los herederos y legatarios. Eso sería en breve, muy muy breve, como las etapas de un juicio sucesorio. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Gracias.